Muy buen día a todos. A nombre de Faculta ProSci, agradecemos que nos acompañen en este webinar titulado Aplicaciones avanzadas de ADCAR. Desde 1999, el modelo ADCAR de ProSci es un enfoque estructurado para el cambio individual, que se ha convertido en uno de los más conocidos modelos de cambio individual aplicado en el mundo. Este webinar está repleto de nuevos hallazgos del reciente estudio Aplicaciones de ADCAR, que además les dará una nueva perspectiva sobre cómo maximizar el uso de este marco simple para lograr un cambio exitoso. Para profundizar en este tema, presento a Roberto Konix, socio fundador de Faculta ProSci, quien tiene una gran trayectoria como ejecutivo y es un apasionado en temas de cambio. Siéntanse con la confianza de enviarnos las preguntas que tengan a lo largo de la presentación. Al final, destinaremos un espacio para responderlas y aclarar todas sus dudas. Sin más preámbulos, Roberto Konix. Gracias, Arturo. Buen día a todos. Un gusto, como siempre, poder estar con ustedes. La verdad es que pues tenemos gente de muchos países, de muchos usos horarios, Europa, América, y bueno, siempre es verdaderamente emocionante poder estar con ustedes y compartir estos temas tan interesantes y apasionantes. Y como nos explicaba Arturo, el día de hoy vamos a hablar de ADCAR, pero ADCAR desde la perspectiva de las aplicaciones que hemos visto, hemos observado en las empresas, ¿no? Y particularmente vamos a hablar de 7 aplicaciones que descubrimos después de un estudio que ahorita les platico un poco más a detalle de esto. Entonces, si quieren, comenzamos. Al ir y preguntar a las empresas cómo usan ustedes ADCAR y hacer de esto un estudio, descubrimos que comúnmente hay 7 maneras en que las empresas utilizan ADCAR, que son estas que estoy mostrando aquí. Primero, ADCAR lo utilizan como una metodología y un enfoque estructurado para impulsar el cambio individual. Como un motor de cambio individual, como un medidor de los resultados de cambio que se van generando en la organización, como el lenguaje común desde el cual todos hablan de cambio, como un elemento para facilitar la integración de la parte humana del cambio a la parte técnica del cambio y por ende conectar mucho mejor gestión de proyectos con gestión de cambio, que de hecho es una mejor práctica, es una de las, esta integración de Project Management y Change Management es una de las principales causas de éxito de los proyectos de cambio. Y después también ADCAR se vuelve una herramienta para empoderar a gerentes, y vamos a hablar un poco más de ello adelante, y para equipar o empoderar o darles herramientas a nuestros líderes senior para que se vuelvan buenos promotores de cambio. Y bueno, durante todo este webinar vamos a ir utilizando Poll EV, Poll EV. Entonces, lo que les quiero pedir, por favor, es que todos echen mano de su móvil y abran www.pollev, /faculta, y ahí van a encontrar las encuestas que vamos a ir haciendo a lo largo de esta presentación, de este webinar, y eso nos va a dar una idea también de las opiniones y el perfil de nuestros participantes, ¿no? Entonces, aquí tenemos una primera encuesta que nos pregunta ¿cuál es el nivel de exposición que ustedes han tenido a ADCAR, ¿no? Que va desde que lo tengan tatuado en algún lugar del cuerpo hasta el otro extremo que es ¿qué? No entiendo ni tan siquiera qué es ADCAR, ¿no? Entonces, por favor, echen mano de sus móviles, vayan a su navegador y abran www.pollev, y contesten, ¿no? Y aquí ya estamos empezando a ver las primeras respuestas. Esperamos un poco a que tengamos más respuestas, ¿no?
Muy bien, muy interesante. Bueno, seguimos recibiendo respuestas claramente, pero como podemos ver, tenemos un 15% de la audiencia, aproximadamente 14, que es un experto en ADCAR. Tenemos otro tanto, 15 y 6%, que realmente no sabe bien lo que es ADCAR. Y la gran mayoría de nuestros participantes conocen ADCAR, pero no lo utilizan, no lo aplican. Pues esperemos que después de este webinar queden motivados para aplicar ADCAR con mayor frecuencia, ¿no? Gracias por sus respuestas. Y muy bien, continuando, y sobre todo para aquellos que han oído hablar de ADCAR pero no saben bien qué es, ADCAR es un modelo de cambio individual que describe los 5 pasos por los que todo ser humano transita para vivir un cambio exitoso, ¿no? Y estos 5 pasos, ADCAR es un acrónimo que representa estos 5 pasos, donde la primera A es awareness o conciencia, y aquí hablamos de que todo empieza porque las personas tomen conciencia del porqué del cambio, ¿no? La necesidad del cambio, el porqué ahora y qué pasa si el cambio fracasa. El siguiente paso en el modelo ADCAR o en el camino ADCAR es la construcción del deseo, el desire, y este es un deseo, es una decisión personal que cada individuo toma de involucrarse, apoyar y participar el cambio en el que está involucrado. Y después entramos a la parte de conocimiento, entender cómo cambiar y entender cómo ser exitoso en el nuevo estado futuro al que estamos construyendo. Y después cómo cómo convertir, perdón, ese conocimiento en habilidad para que lo volvamos habilidades desempeñadas consistentemente en el lugar de trabajo. Y finalmente, cómo eso se vuelve ya un cambio sostenido, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para un refuerzo del cambio para que el cambio se sostenga a lo largo del tiempo, ¿no? Este es el modelo ADCAR y poniéndolo un poco en contexto, es importante recordar que la unidad de cambio en una organización es el individuo. Finalmente son María, Juan, Pedro, Raquel, Inés, Julián, los que uno a uno tienen que ir tomando su camino de cambio, entendiendo el porqué, tomando su decisión, haciéndose los conocimientos y volviéndolos habilidad para que la suma de estos cambios individuales materialice el cambio organizacional. Por eso ADCAR es tan importante, porque ADCAR nos da muchas herramientas para facilitar, para catalizar estos cambios individuales, ¿no? Entonces, como les platicaba, hicimos recientemente un estudio donde fuimos a platicar con muchos clientes nuestros para entender cómo utilizaban el ADCAR, ¿no? Y cómo ADCAR, siendo un lenguaje de cambio común, se aplica en las empresas. Y lo que descubrimos es que bueno, lo primero que descubrimos son estas como las respuestas más comunes, ¿no? ADCAR ofrece un enfoque estructurado del lado humano del cambio, no es solo una forma de hablar sobre el cambio, sino que también proporciona un marco de gestión de cambio. Sí, es un marco de referencia, ¿no? ADCAR destila el proceso de cambio en los elementos más básicos, pero críticos, por lo que es fácil de usar, nos da un idioma, nos da un lenguaje común para hablar de cambio, ¿no? Y estos son las 7 aplicaciones avanzadas de ADCAR que descubrimos en nuestro estudio. Y lo que estamos mostrando aquí, que es muy interesante, es la prevalencia, qué tan comúnmente y qué tanto valor se le da a cada una de estas aplicaciones. Y por otro lado, en la columna de efectividad, qué tan efectivas son estas aplicaciones para impulsar el éxito de los proyectos, de las iniciativas de cambio, ¿no? Y como podemos ver, hay cosas muy interesantes aquí. Por ejemplo, si vemos acá abajo, ¿no? Equipar a los líderes senior, nos damos cuenta que es poco común o se le da poco valor a este tema. Sin embargo, como pueden ver, es prácticamente el segundo elemento o la segunda aplicación más efectiva para impulsar cambios, ¿no? Entonces, hay algunas que correlacionan más claramente, como este uso de un enfoque estructural y una metodología, que es común y tiene mucha efectividad, pero hay otros que no. Y sobre todo cuando hablamos de gerentes
o mandos medios porque gerentes, con la audiencia que tenemos hoy, gerentes se interpreta de distintas maneras, pero aquí, nada más para dejar esto claro, cuando hablamos de gerentes, hablamos de mandos medios en la organización, y líderes senior, estamos hablando de directivos de la organización. Y estas dos poblaciones, mandos medios y directivos, juegan un rol muy importante en el cambio, y cuando se les habilita adecuadamente, como pueden ver, se vuelven altamente efectivos en impulsar los cambios. Entonces vamos viendo, si les parece, uno a uno. Primero, aprovechar un enfoque estructurado y una metodología. Aquí, para cada uno de los 7, les voy a presentar primero esta hoja que es como un resumen. Cuando fuimos y les preguntamos, oye, ¿por qué utilizas ADKAR como un enfoque y una metodología estructurados? Y la respuesta es porque, bueno, ADKAR es fácil, es simple, es sencillo de usar. Algo muy importante, pone el foco en la adopción del usuario, porque al fin de cuentas, lo que buscamos de esto es adopción y uso, ¿no?, de nuevas herramientas, de nuevas formas de trabajar. Y curiosamente, varias gentes nos dicen, la verdad es que utilizamos ADKAR como un enfoque estructurado porque es muy común en el mercado y tiene muy buena reputación en el mercado, ¿no? ¿Cómo lo implementan? Primero, haciendo intención, aquí la palabra es intencionalidad, ¿no? Necesitamos con intención hacer un plan de integrar ADKAR en el proyecto de cambio, como dice abajo, a un plan específico de proyecto, ¿no? Evidentemente hay que educar a nivel organizacional sobre ADKAR, lo que es y cómo se habla ADKAR, ¿no? Y cómo se va evaluando su uso a lo largo de los distintos proyectos, ¿no? ADKAR también nos permite evaluar seguir o no seguir con un proyecto, ¿no? Nos permite identificar la causa raíz de resistencia y orientar actividades de gestión de cambio, ¿no? Y la pregunta fue, ¿y qué resultados te dio este ADKAR utilizado como un enfoque y metodología estructurados? Y es interesante, ¿no? Porque lo que nos narran aquí los participantes es planificación más efectiva, seguimiento más efectivo del avance, entrega de proyectos mejorada, lenguaje consistente de cambio. Entonces, realmente, ADKAR nos brinda los hitos individuales, como ya vimos, la conciencia, el deseo de involucrarse y participar, el conocimiento, la habilidad y el sostenimiento, ¿no?, que son las que finalmente buscamos cuando estamos diseñando actividades de gestión de cambio. Lo que queremos es producir eso en todos los individuos impactados por el cambio para que ellos avancen exitosamente en sus caminos de ADKAR, ¿no? Y por ende, esto nos da un enfoque, una orientación a resultados. Es curioso, pero muchas veces le preguntamos a un practitioner, oye, ¿qué queremos lograr con un plan de comunicación, ¿no? Y no hay claridad muchas veces, y la respuesta es, bueno, es que necesitamos tener un plan de comunicación porque necesitamos un plan de comunicación, ¿verdad? ADKAR ahora lo que nos da es un entendimiento más claro de por qué queremos tener un plan de comunicación, y en este caso la comunicación se liga claramente con la construcción de conciencia sobre la necesidad del cambio. Entonces ahora hacer un plan de comunicación se vuelve hacer una estrategia para crear conciencia en los individuos impactados por un cambio sobre la necesidad del cambio, sobre por qué es importante este cambio y sobre por qué es importante llevarlo a cabo ahora y las posibles consecuencias si ese cambio fracasara. Ok, entonces, si les parece, vamos a nuestra segunda pregunta aquí, nuestra segunda pregunta en PolyB. Espero que hayan mantenido abierto su navegador con PolyB. Y ahora la pregunta es, ¿con qué claridad articulas los resultados deseados de tus actividades de gestión de cambio? Hoy en día, cuando ustedes se embarcan en un proyecto manejando la parte humana del cambio, la parte de gestión de cambio, ¿con qué claridad ustedes articulan qué buscan con gestión de cambio? ¿Qué es lo que realmente estamos buscando cuando hacemos gestión de cambio, ¿no? Y como podemos ver, ese es un gran valor de ADKAR, ¿no? Que ADKAR nos da una claridad muy precisa sobre por qué hacemos gestión de cambio.
Ahora la respuesta es, hacemos gestión de cambio porque queremos generar en las personas impactadas por el cambio conciencia, deseo, conocimiento, habilidad y sostenimiento del cambio. Y como vemos aquí, gracias a todos por sus respuestas, esto suele ser común, ¿verdad? Tener claridad en los resultados que buscamos a veces no es lo más común. Si logramos cierta claridad, como estamos viendo aquí en las respuestas, la mayoría de nuestros participantes en este webinar definen que con cierta claridad definen los resultados que esperan, pero como que pareciera que nos falta un nivel de claridad más elevado, ¿no? Y eso es lo que logramos cuando utilizamos ADKAR como una metodología, una estructura y un marco de referencia para manejar el cambio. Muy bien, siguen llegando algunas respuestas, creo que ya estamos. Gracias. Y por favor, se me olvidó comentarles, mantengan su navegador abierto porque vienen algunas otras preguntas, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es cómo conectar ADKAR con actividades organizacionales, o dicho de otra manera, ¿qué puede hacer una organización para impulsar las transiciones exitosas de los individuos impactados por un cambio a través de su ADKAR, ¿no? Y esto es lo que hemos desarrollado en nuestra metodología, ¿no? Cómo conectamos cada uno de los planes con elementos específicos de ADKAR. Y esto es realmente maravilloso porque cuando tenemos que estimular algún elemento particular de ADKAR, ahora tenemos respuestas específicas, ¿no? Como pueden ver, por ejemplo, un plan de comunicación nos ayuda particularmente a construir awareness y a construir sostenimiento o refuerzo sobre el cambio. Cuando trabajamos con sponsors ejecutivos, con los patrocinadores del proyecto, claramente ellos son grandes impulsores del awareness, del desire y del reinforcement en las poblaciones impactadas. Cuando trabajamos con mandos medios, esto que dice aquí plan de coaching, cuando trabajamos con mandos medios, como pueden ver, un mando medio es tan influyente en un proceso de cambio que impacta los 5 elementos de ADKAR. Por eso ellos son una pieza fundamental del éxito de los proyectos de cambio. Cuando hablamos de formar o de capacitar, estamos hablando de construir knowledge y ability. Y cuando hablamos de diseñar planes de manejo de resistencia, estamos hablando particularmente de planes que nos ayudarán a impulsar el deseo de participar en el cambio por parte de las gentes impactadas y el sostenimiento del cambio. Comenzar con un enfoque y una metodología estructurados, ¿no? Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué resultados estamos tratando de obtener? Y regresando a esta tabla, como pueden ver aquí, ahora tenemos ya una explicación muy precisa, ¿no? Oye, diseñamos un plan de trabajo con mandos medios porque queremos impulsar los 5 elementos de ADKAR, o diseñamos planes de formación o de capacitación en la empresa porque queremos impulsar el conocimiento y la habilidad de las personas impactadas por el cambio, ¿no? Entonces, ese es el valor de ADKAR como un enfoque estructurado y una metodología. La siguiente aplicación que descubrimos en este estudio fue ADKAR como un facilitador, un catalizador de los cambios individuales, ¿no? Facilita y acelera los cambios individuales. Vamos a platicar un poco de ellos, si les parece. La primera pregunta es, oye, ¿por qué utilizas ADKAR como un catalizador, un facilitador de cambios individuales? La respuesta es porque ADKAR me permite definir acciones personalizadas cuando se requiere un cambio, porque es efectivo, es fácil de usar, porque identifica proactivamente barreras del cambio. Oye, ¿cómo utilizas ADKAR como un facilitador de cambio individual? Primero, proporcionando esta presentación o este conocimiento público en toda la organización de lo que es ADKAR, impulsando la aplicación de ADKAR en otras iniciativas que no sean necesariamente, perdón, iniciativas organizacionales. ADKAR es un modelo que se aplica perfectamente bien a todos los cambios que vivimos los seres humanos, no solo en las organizaciones, sino en lo personal, ¿no?
Nos permite evaluar al individuo en su viaje individual de cambio, ¿no? Nos permite identificar puntos de barrera, dónde está detenido el individuo en su viaje de cambio, y nos permite desarrollar e implementar planes de acción personalizados para remover esos puntos de barrera, ¿no? De hecho, ADKAR se puede medir, se pueden aplicar encuestas de ADKAR y obtenemos, como está diseñado nuestro modelo, es una evaluación de 1 a 5 para cada uno de los 5 elementos de ADKAR. Y cuando un elemento es evaluado con 3 o menos, lo llamamos el punto de barrera, porque el primer elemento evaluado como 3 o menos en el modelo de ADKAR pareciera que es el elemento que esté impidiendo que el individuo continúe su viaje individual de cambio, y eso nos da mucha información para diseñar estrategias y remover esos puntos de barrera, ¿no? Nos permite habilitar un avance estructurado de cambio, ¿no? Nos permite generar mayor compromiso de los individuos, y es que ADKAR también es un modelo empoderador, ¿no? Porque finalmente regresa la responsabilidad del cambio al individuo, y también cuando ADKAR se utiliza consistentemente en una organización, impulsa la madurez en manejo de cambio, impulsa que la organización se vuelva mejor en manejando cambios, ¿no? Y claro, aquí haciendo mención a lo que decía Gandhi, ¿no? Be the change you want to see in the world. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. ¿Por dónde empieza la aplicación de ADKAR? Y ADKAR claramente empieza por aplicarlo en uno mismo, ¿no? O sea, nosotros mismos preguntarnos sobre un cambio particular que estemos viviendo en nuestras vidas, ya sea vidas profesionales, vidas personales, vidas familiares. Oye, ¿qué tan consciente estoy del porqué y de la importancia de este cambio? ¿Qué tanto deseo tengo de involucrarme y participar? ¿Qué tantos conocimientos tengo para hacer de este cambio un cambio exitoso? ¿Qué tanto estoy poniendo esos conocimientos ya en práctica? ¿Y qué estoy haciendo para sostener este cambio, sostener esta nueva forma de hacer las cosas? ¿Ok? Entonces, es el enfoque de ADKAR como un facilitador de los cambios individuales, ¿no? La tercera aplicación que descubrimos es esta de medir los resultados de cambio, y esto tiene que ver con lo que yo les explicaba. Al ADKAR al yo poder ponerle números, ponerle valores a ADKAR, lo vuelvo un instrumento de medición. Entonces, aquí el por qué las empresas usan ADKAR como un instrumento de medición del cambio, porque es fácil de usar, porque da resultados confiables, porque nos permite tener resultados accionables, nos permite identificar dónde están las barreras y qué podemos hacer para removerlas, ¿no? Y nos permite darle un seguimiento al progreso de los individuos en sus viajes de cambio personales, ¿no? ¿Cómo se usa? Pues a lo largo de la vida de un proyecto, ¿no? Monitoreando constantemente qué tan lista está la organización para el cambio, qué tan listos están los grupos impactados por el cambio para avanzar, ¿no? Diseño, evaluación de actividades de change management, pues ya vimos que si sabemos dónde tenemos desafíos de ADKAR, podemos diseñar actividades para remover esos puntos de barrera y superar esos desafíos, ¿no? Y también ADKAR nos permita motivar a los líderes ejecutivos, a los líderes senior, para que se involucren más activamente en el cambio, ¿no? Así es. Y ¿cómo se utiliza ADKAR? Pues básicamente a través de encuestas y evaluaciones impresas. Es muy común que las empresas hagan preguntas sobre ADKAR. Oye, ¿qué tan consciente estás sobre la importancia de este cambio? ¿Qué tanto estás comprometido con ser parte de este cambio? Y esas preguntas que muchas veces las mandan pues, por SurveyMonkey o lo que sea y las hacen anónimas, se vuelven una forma extraordinaria de medir el nivel de los distintos componentes de ADKAR a lo largo del proyecto, ¿no? A veces en entrevistas uno a uno, o en entrevistas grupales, en focus groups, ¿no? Y los resultados es, pues, adaptar tácticas de gestión de cambio para ser más efectivos en impulsar las transiciones individuales, ¿no? Y también nos permite priorizar actividades en función de dónde están nuestros desafíos más grandes de ADKAR,
medir efectividad y reportar progreso. Muy bien. Y ahora me voy a permitir regresar a PoliB y hacerles la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta es, si pudieras, ¿no? Como de hecho se puede hacer con ADKAR, si pudieras tú medir el nivel de awareness y de desire y de knowledge y de ability y de reinforcement de los distintos grupos impactados, de cada uno de los individuos que constituyen los distintos grupos impactados durante un cambio, ¿con quién compartirías estas métricas? ¿A quién se las mostrarías? ¿Con quién tendrías conversaciones para definir qué acciones podrían ustedes tomar para ser más efectivos en sus iniciativas de cambio? Y ahí, pues simplemente si nos quieren indicar con quiénes compartirían estas métricas, se los voy a agradecer. Directivos, claramente, sí. Directores ejecutivos involucrados, correcto. Sponsors, claro. Es muy importante que el sponsor tome conciencia de cómo van esos viajes individuales, porque como muchos de ustedes saben, pues el sponsor es la razón número uno de éxito o fracaso de un proyecto de cambio y por lo tanto es una herramienta excelente para compartir con ellos, pero también desde luego con el equipo de proyecto, ¿no? Como pone aquí, gerente de proyecto, sponsor de proyecto, gerente general, efectivamente, ¿no? Imagínense todo lo que ustedes podrían hacer si diseñaran a lo largo de su proyecto, y voy a mostrarles un poco más adelante cómo se hace esto, si diseñaran ustedes encuestas de ADKAR y pudieran medir el nivel de los 5 elementos de ADKAR para los distintos involucrados en el cambio y compartir eso. Y al compartirlo, pues también poder diseñar claramente estrategias, ¿no? Para remover lo que definí como puntos de barrera, ¿no? Aquellos elementos de ADKAR que resultaron valorados con 3 o menos. Líderes de proyecto, claro, diseñadores de estrategias, nuevas iniciativas, con el equipo de Change Management, desde luego, ¿no? C-Level Suite, claro, la PMO, directivos, CEO. Sí, claro, los stakeholders, sponsors, cabezas de equipo, empleados en general, directivos y actores clave, mandos medios y directivos. Muy bien, sin duda la palabra más citada aquí fue sponsors. ¿Con quienes hayan invertido? Claro, claro, el tema del retorno de inversión y cómo hacer consciente a la gente que tiene una inversión importante puesta en el proyecto, ¿no? Los desafíos de adopción y uso en base a las métricas de ADKAR, ¿no? Muy bien, seguimos recibiendo respuestas. Equipo de proyectos, sponsors, directivos, comités, patrocinadores, excelente. Muy bien, pues muchas gracias a todos por participar. Si les parece, continuamos con nuestra presentación aquí. Y bueno, la conclusión aquí es la medición de ADKAR a lo largo del ciclo de vida del proyecto proporciona una guía crítica para la estrategia de gestión de cambio. Y es también una guía viva, ¿no? Porque a veces tendemos a diseñar planes de gestión de cambio y pensar que están escritos en piedra, y no es así claramente, ¿no? El ir midiendo a lo largo del proyecto los valores de ADKAR nos permiten también ajustar en cualquier momento nuestra estrategia para volverla más efectiva, ¿no? ¿Ok? Y entonces, una invitación aquí es elegir en un proyecto de cambio que estén viviendo, ¿eh? Elegir un grupo particular impactado por el cambio y pregúntense cómo podríamos empezar a medir ADKAR en ellos
y empezar a hacerlo, ¿no? Empezar a ver qué sucede al medir ADKAR en este grupo impactado por el cambio, ¿no? Muy bien. ADKAR es sin duda un lenguaje común de cambio y de hecho las organizaciones que maduran en gestión de cambio, una de las características es que utilizan ADKAR como un lenguaje común. Es impresionante platicar con organizaciones donde ya hablar de awareness y de desire y de knowledge es parte del vocabulario diario dentro de la organización. ADKAR se utiliza como un lenguaje común de cambio porque es fácil de explicar, fácil de entender, se alinea con la experiencia natural. Desde luego, este es un proceso natural que todos los seres humanos seguimos. Entonces, las personas se sienten acompañadas en sus procesos de cambio cuando seguimos el modelo ADKAR, ¿no? Proporciona un entendimiento común y diálogo, articula el proceso de cambio. Ustedes imagínense en una organización tener jefes, supervisores, mandos medios que puedan tener conversaciones con sus colaboradores directos sobre cambio, haciéndoles preguntas del tipo, oye, ¿entiendes por qué estamos haciendo este cambio? Oye, ¿y ya estás tomando tu decisión o ya tomaste tu decisión de ser parte de este cambio? Platícame si no y dime qué podemos hacer para que te ayudemos a que tomes tu decisión y te involucres en este cambio. Oye, ¿ya te estamos dando los conocimientos que requieres para ser exitoso en este cambio o no? ¿Qué podemos hacer para que esos conocimientos se vuelvan una habilidad sólida en ti? ¿Y qué podríamos hacer finalmente para que la nueva forma en la que estás haciendo las cosas se sostenga y se vuelva la nueva forma en la que hacemos las cosas aquí, ¿no? Esas son los distintos cómo del lenguaje común de cambio y los resultados son proyectos con resultados mejorados, mayor visibilidad de gestión de cambio porque hay mayor entendimiento, mayor conciencia y el cambio se trata como un proceso. Y eso es importante y vamos a hablar de ello un poquito más adelante porque sobre todo a nivel de sponsors ejecutivos existe a veces esta tendencia de querer tratar el cambio como un switch, ¿no? Como un evento off-on, prendido o apagado, y cambio hecho, cambio no hecho, y en realidad no, el cambio es un proceso, y es un proceso que cada individuo vive a través de su propio ADKAR, ¿no? Por eso ADKAR como un lenguaje común se vuelve tan importante, y realmente si todo mundo en la organización no habla de ADKAR, de una forma entendida y común, pues hablar de cambios se vuelve ya algo que no nos debería de preocupar y asustar, ni deberíamos de tener distintas perspectivas porque todos entendemos lo mismo acerca de cambio, ¿no? Muy bien, y ahora si me permiten, voy a regresar a la encuesta y les voy a hacer otra pregunta muy rápida que es esta. En su organización, ¿cuentan ustedes con un lenguaje común para manejo del cambio? O cuando se habla de cambio, todos entendemos qué es cambio y todos entendemos cómo se vive el cambio y los pasos por los que transitamos cuando vivimos un cambio. Muy bien, pues gracias por sus respuestas y pues aquí, como podemos ver, hay un poco de todo, ¿no? Donde lo que prevalece es las empresas donde algunas personas usan un lenguaje común, pero solo algunas. Y aquí la pregunta es, imagínense ustedes qué pasaría si todos hablaran el mismo lenguaje. Es más, si desde los procesos de inducción del nuevo personal a la organización los recibiéramos diciéndoles bienvenido a esta organización donde todo cambia,
pero no te preocupes, somos muy buenos cambiando y tenemos un lenguaje común de cambio que se llama ADKAR y te explico cómo se maneja y qué significa ADKAR, ¿no? Realmente lo que produce, y eso lo hemos visto con muchos de nuestros clientes, es una organización mucho más segura de cómo manejar el cambio y por ende una organización que consistentemente genera mejores resultados en sus proyectos de cambio, ¿no? Muy bien, muchas gracias por sus respuestas. Y bueno, como conclusión de este tema o de esta aplicación es, todo empieza, como decíamos, ¿verdad? Por el awareness, la conciencia, y en este caso, la importancia que tiene el que se construya dentro de la organización esta conciencia de la necesidad de un lenguaje común para hacer del cambio algo más exitoso. Muy bien, pasemos ahora a la integración con gestión de proyectos. Y esto es realmente muy, muy interesante porque le da a ADKAR y le da todo el concepto de gestión de cambio una perspectiva un poco diferente, ¿no? Primero, como resumen, ¿no? Cuando fuimos y les preguntamos, oye, ¿por qué utilizas ADKAR como un elemento para integrar cambio a gestión de proyectos? Estas son las respuestas que recibimos, ¿no? La integración apoyó la capacidad de manejo de cambio organizacional. La integración mejoró el compromiso hacia el cambio. La integración fue natural y efectiva, ¿no? Y sobre todo lo que está marcado aquí en rojo, los elementos de ADKAR pueden ser mapeados sobre un plan de proyecto y eso nos ayuda a que en general haya mayor foco y mayor apoyo al lado humano del cambio en los proyectos y mayor orientación a resultados y por ende proyectos más exitosos, ¿no? Y vamos a ver cómo funciona esto, ¿no? Primero, aquí hay que partir de un principio interesante. Cuando se aprueba, cuando se evalúa y se autoriza un proyecto, una iniciativa, ¿no? Hoy en día que tantas iniciativas se desprenden de la famosa transformación digital, ¿verdad? Tantas herramientas, nuevas aplicaciones, nuevos procesos nuevos que estamos viendo están siendo implementados en las organizaciones. Cuando se hace un estudio para autorizar este proyecto de inversión, implícitamente el retorno de inversión de ese proyecto asume que los usuarios van a adquirir niveles de habilidad y de competencia muy altos en muy poco tiempo. Prácticamente que al momento de entregar la solución ya operando, el Go Live, ¿verdad? Ya tenemos poblaciones que son hábiles y son competentes en el manejo de las herramientas, ¿no? Y la realidad es que sí podemos lograr eso, pero para lograr eso hay que planearlo muy bien, hay que planificarlo muy bien. Y esta es la forma de hacerlo. Bueno, primero les muestro qué sucede normalmente, ¿no? Tim Creasy, nuestro Chief Innovation Officer, dice un email enviado el lunes para mandar a los empleados a formación el martes o a entrenamiento el martes para un Go Live el miércoles no es una buena manera de hacer change management, ¿no? Y sin embargo, ¿cuántas veces en las organizaciones recibimos un mail el lunes? Nos dicen que el martes tenemos que ir a un curso y porque el miércoles vamos a recibir algo nuevo en nuestro lugar de trabajo, ¿no? Y entonces lo que sucede es que el ADKAR lo forzamos a que los 5 elementos de ADKAR se tengan que lograr en muy poco tiempo. Y eso no es así, porque no es tan fácil, ¿no? Cada individuo transita por su propio ADKAR a su ritmo y no todos transitan al mismo tiempo y no podemos nosotros tener un control absoluto de cuándo y cómo las personas transitan sobre sus propios ADKARs. Entonces, acabamos iniciando gestión de cambio ya cuando la solución se está desarrollando y normalmente apresuramos muchas actividades tratando de buscar que la gente transite rápidamente por sus ADKARs, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué pasaría si hiciéramos esto, ¿no? ¿Qué pasaría si desde el kickoff
tuviéramos ya, en base a las fases del proyecto, inicio, planeación, diseño, desarrollo, implementación, ya perfectamente mapeados los elementos de ADKAR para nuestras distintas poblaciones impactadas y pudiéramos saber en qué tiempo queremos que el awareness de estas poblaciones impactadas esté en un nivel de 4 o 5, en qué momento queremos que el desire esté en 4 o 5, el knowledge, y claramente si nosotros logramos conectar el ability de estos grupos impactados que esté a un nivel de 4 o 5 con el Go Live, pues vamos a lograr lo que el retorno de inversión del proyecto asume, que es que gran parte de los usuarios ya tienen un nivel de competencia y un nivel de adopción alto, ¿no? Al recibir la solución, ¿no? Porque claramente, si al momento del Go Live la gente impactada por el cambio está todavía en su awareness o su desire, pues les va a tomar un tiempo acabar de entender el por qué y acabar de entender qué tienen que hacer para poder utilizar exitosamente la solución que les estamos entregando. Y claro, post Go Live, en la fase de implementación, tenemos que seguir trabajando en que esta nueva manera de hacer las cosas se vuelva la forma en la que las cosas se hacen en la organización. Y para esto, ¿no? Tenemos actividades de gestión de cambio acá abajo, ¿no? De hecho, aquí estamos mostrando la metodología de 3 fases de nuestra metodología organizacional de gestión de cambio, ¿no? de ProSci, que nos permite diseñar actividades para impulsar precisamente el awareness, el desire, el knowledge, el ability, el reinforcement de los grupos impactados, ¿no? Y aquí les voy a hacer una pregunta interesante que tiene que ver con esto. Generalmente ustedes, ¿cuándo inician sus actividades de gestión de cambio en un proyecto? ¿Qué tan temprano en el proyecto inician sus actividades o qué tan tarde, ¿no? Wow, 100% al inicio, hasta ahorita, 100% en planeación. Y ahorita vamos a ver sus respuestas y después les voy a mostrar lo que nuestro estudio de mejores prácticas, porque esta pregunta la hacemos en nuestro estudio de mejores prácticas y descubrimos cosas muy interesantes. Muy interesantes las respuestas, muchas gracias. Sí, gracias por los que están siendo brutalmente honestos y nos dicen que inician gestión de cambio el cierre. Eso es cierto. Hay ocasiones en las que gestión de cambio se inicia cuando el proyecto está cerrando y claramente pues los resultados, porque ahí es un ADKAR instantáneo lo que estamos buscando y eso no funciona muy bien, ¿no? Pero bueno, pareciera que más o menos ya tenemos un patrón aquí y como podemos ver, la mayoría inicia ya en la fase de diseño, ¿no? Como lo mostrábamos en la diapositiva anterior. Y está bien, pero la respuesta aquí, entre más temprano iniciemos, sobre todo entre más temprano sincronicemos las fases del proyecto con las fases de ADKAR para los distintos grupos impactados, vamos a lograr resultados muy, muy diferentes, muy superiores en cuanto a adopción y uso, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que veíamos, verdad? Si nosotros empezamos a hacer gestión de cambios de la planeación, es muy diferente a que si empezamos a hacer gestión de cambio en el desarrollo, ¿no? Ya en la fase de desarrollo de nuestro proyecto, ¿no? Y miren lo que pasa aquí. En este es estudio de mejores prácticas, nuestra último estudio, perdón, nuestro penúltimo estudio, 2016, y como pueden ver, la gran mayoría de las empresas, ¿no? O bueno, la mayoría de las empresas, aquí, nada más para que entiendan, el azul claro indica cuándo comenzó realmente esta organización a hacer gestión de cambio para un proyecto particular, y luego regresamos y les preguntamos, ¿y cuándo deberías de empezar a hacer gestión de cambio? O la próxima es, ¿cuándo vas a empezar a hacer gestión de cambio, ¿no? Entonces, en realidad, como vemos,
40% al inicio, 28% de planeación, 18% en el diseño, 13% en la implementación, 10% en el cierre. Esto es como hicieron realmente gestión de cambio. Y los mismos encuestados nos dicen, pero para el próximo voy a empezar a hacer gestión de cambio desde el inicio, ¿no? 85%, y ya prácticamente nadie hace gestión de cambio, o nadie, o sea, o todo el mundo está consciente que no deberían de hacer gestión de cambio ni en la implementación ni en el cierre. Muy bien. Y cuando nosotros diseñamos esta sincronización entre las fases del proyecto y las fases de ADKAR de los grupos impactados, pues hay varias preguntas interesantes, ¿no? La primera es lo que decíamos, ¿no? Los supuestos de ROI, ¿qué tanta habilidad asume en un principio, ¿no? Si realmente estamos esperando que a la semana siguiente del Go Live ya tengamos 90% de los beneficios del proyecto obtenidos, pues evidentemente estamos asumiendo un alto nivel de habilidad, ¿no? Ajá. La otra pregunta es, ¿podemos y qué tanto queremos desarrollar después del Go Live habilidad? Muchas veces se libera una solución en fases, ¿no? Y podemos ir construyendo habilidad posterior al Go Live, a veces no. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar construir habilidad? ¿Es algo que ya hacen de manera similar nuestras poblaciones impactadas o es algo totalmente nuevo y diferente que evidentemente nos va a tomar más tiempo? ¿Qué acciones de construcción de habilidad se requieren para este cambio? Y ¿cuándo necesitamos comenzar con el awareness y desire antes de construir la habilidad? ¿No? ¿Ok? Entonces, la pregunta aquí importante como cierre es, ¿qué significa ability en el Go Live para este cambio, este proyecto en particular que ustedes manejan, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar ahora rápidamente, voy a tratar de hacerlo en unos 5 o 6 minutos para dejar unos 5 minutos para preguntas al final. Que les pediría que sus preguntas las pongan en el chat y Arturo nos hará favor de leerlas y yo trataré de contestarlas con mucho gusto, ¿no? Pero el tema de empoderar gerentes, y aquí quiero comentarles algo muy importante. Una de las principales razones por las que el cambio se dificulta muchas veces es porque el individuo impactado por el cambio se siente solo en su proceso de cambio individual y el jefe, al no tener bases, no tener conocimientos, no ser diestro manejando el cambio, no lo apoya. Entonces se hace un círculo vicioso, ¿no? El jefe no quiere tocar el tema de cambio porque él se siente incómodo e inseguro con el cambio, por ende el colaborador se siente solo y no quiere cambiar. En el momento en el que el jefe, en el que el supervisor, en el que el mando medio aprende habilidades y se siente competente y capaz para acompañar a sus direct reports en estos procesos de cambio, empieza a hablar con ellos de cambio, les muestra habilidad y su gente se empieza a sentir acompañada y por ende se abre más fácilmente al cambio, ¿no? Esta es una de las razones más importantes por las que empoderar a gerentes es importante y como pueden ver es altamente efectivo en cuanto a impulsar el éxito de sus proyectos, ¿no? ADKAR le da a los gerentes un lenguaje común, ya vimos que es sencillo, es fácil de usar y desde luego hay que formar y hay que coachear, hay que apoyar no solo con los conocimientos, sino con la construcción de la habilidad a los mandos medios para que sean capaces de acompañar a sus reportes directos en los procesos de cambio. ¿Ok? Algo que hemos descubierto también es que un gerente, al volverse un gerente efectivo como gerente de impulsor de cambios, aprende a hacer 5 cosas bien. Ser un buen comunicador, ser un buen enlace, ser un buen promotor, ser un buen gestor de resistencia y ser un buen coach. Y aquí lo que estamos mostrando con la barra oscura es qué tan efectivos fueron estos gerentes con los que nosotros hablamos haciendo cada uno de estos roles. Y como pueden ver, los dos roles donde la gente es menos efectiva, o los gerentes, los mandos medios son menos efectivos,
es haciendo el rol de gestor de resistencia o de coach. Y esto tiene una explicación clara. Simplemente no saben cómo hacerlo porque nadie les ha enseñado cómo volverse coaches de su gente y cómo volverse buenos gestores de resistencia, ¿no? ¿Ok? Entonces, si me permitan, regresamos a nuestro pole V y ahora la pregunta aquí es muy sencilla, es ¿cuál de estos 5 roles creen ustedes que en su organización se le dificulte más o se le dificultaría más si lo tuviera que ejecutar o llevar a cabo a sus mandos medios, a sus gerentes, a sus supervisores? Muchas gracias a todos por sus respuestas. Y sí, claramente el tema del manejo de resistencia. Para un jefe inmediato, que un jefe inmediato observa, ¿no? Muy bien la resistencia de sus colaboradores, pero muchas veces no sabe qué hacer con ella, ¿no? Entonces, el valor de habilitarlos como coaches de ADKAR es que ahora saben no solo tener conversaciones interesantes con su gente respecto al cambio y la resistencia al mismo, sino también tienen herramientas para remover puntos de barrera y por ende volverse gestores efectivos del manejo de resistencia, ¿no? Muchas gracias a todos por sus respuestas. Y en fin, entonces aquí el mensaje es, no envíen a sus gerentes al campo de batalla desarmados, por favor, equípenlos, denles las herramientas básicas para que regresen del campo de batalla exitosos, ¿no? ¿Ok? Y por ende, proporcionenles herramientas. ADKAR es una herramienta muy poderosa, ¿no? Porque les ayuda a internalizar sus propias perspectivas, les enseña a los gerentes a tener conversaciones. Ya no es, oye, cambia, sino es, oye, ¿entiendes por qué? Oye, ya tomaste tu decisión, ya sabes cómo, ya lo estás poniendo en práctica. O sea, nos permite otro nivel de conversación con nuestros colaboradores directos. ¿Ok? Y por ende, ayudarles a los gerentes a ayudarse a sí mismos, volviéndose mejores gestores de resistencia y coaches de cambio para su gente, es algo fundamental. Y por último, vamos a hablar de los líderes senior. Y esto es muy sencillo y altamente efectivo, como pueden ver, ¿no? Algo similar a lo que veíamos con los mandos medios, ¿no? ADKAR se vuelve un equipo poderoso para habilitar a los líderes senior como líderes de cambio, porque es sencillo, porque es estructurado, porque enfatiza que todo cambio comienza con el entender el por qué, no necesariamente formando, ¿no? Muchas empresas mandan a la gente directamente a formación porque así es como se inicia un cambio y eso no es así, ¿no? Y los líderes senior tienen 3 roles fundamentales que desempeñar, ¿no? Y estos roles lo que les van a permitir es entender que el cambio no es un interruptor, como les decía yo, que simplemente se prende o se apaga, sino que el cambio es un proceso y ellos tienen que estar involucrados activamente durante todo el proceso de cambio, ¿no? Los 3 roles que esperamos de un patrocinador efectivo durante el cambio es que apoya activa y visiblemente, lo llamamos el ABC, como pueden ver aquí, apoya activa y visiblemente el cambio en general, cree una coalición de otros sponsors para que apoyen la iniciativa de cambio y un buen sponsor ejecutivo es un buen comunicador que lo hace directa y cara a cara con los empleados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si a un líder senior, ¿no? Al estar hablando en una reunión, le explicamos de la importancia de crear awareness? Vamos a suponer que estamos hablando de implementar un nuevo ERP y le pedimos al líder senior que se reúna
con los grupos impactados, explicarles el porqué del cambio, la necesidad de este nuevo sistema y el valor del nuevo sistema y los beneficios que este nuevo sistema va a traer a la organización. Entonces, realmente ADKAR se vuelve una herramienta importante para habilitar a nuestros sponsors como líderes de cambio importantes, ¿no? Y aquí les quiero hacer una pregunta interesante, que es, desde la perspectiva de ustedes, ¿cómo creen que podrían introducir ADKAR a sus líderes senior? Invitándolos a un taller de ADKAR, invitándoles a un taller de patrocinio ejecutivo, dándoles una charla, no sé, mandándoles videos, ¿cómo creen ustedes que pudieran introducir ADKAR en sus líderes senior? Un desayuno de trabajo, sensibilizándolos. Un taller de ADKAR. Seminarios, videos. Claro. Nuestra experiencia aquí es que todos los sponsors ejecutivos, cuando son sponsors efectivos, claramente están comprometidos e interesados en el cambio, pero a veces no saben bien cómo impulsar exitosamente los cambios, y ADKAR es un primer camino, ¿no? Para que esto funcione, ¿no? Explicarles ADKAR y ayudarles a entender cómo cambian los individuos, ¿no? y qué le estamos pidiendo a nuestra gente que haga cuando estamos hablando de un cambio, se vuelve una forma muy importante de sensibilizarlos sobre la importancia de la gestión de cambio. Pues muy bien, muchas gracias por sus respuestas y bueno, cerrando prácticamente ya y abriendo el espacio, que se nos acabó el tiempo, pero podemos abrir el espacio con mucho gusto para algunas preguntas si quieren. Entonces, bueno, conclusión aquí es, si equipamos a los líderes senior, explicándoles el valor que ADKAR tiene y sobre todo el valor que ADKAR tiene en el contexto de resultados, les estamos dando muy buenas herramientas, ¿no? Cierro rápidamente con dos temas. Primero es estas aplicaciones avanzadas de ADKAR, ¿no? Como vimos, ¿no? Tienen que ver con los resultados que buscamos alcanzar cuando iniciamos un proyecto de cambio, ¿no? La importancia de conocer ADKAR y aplicarlo primero a uno mismo y después a los demás, ¿no? Cómo medirlo, ¿no? Tener conciencia de que todo inicia con la conciencia, con el awareness, ¿no? Tener también claro que el éxito del proyecto está ligado con que el go live y la habilidad de las personas impactadas se sincronice, y por último tener claro que líderes senior y mandos medios tienen que ser agentes de cambio efectivos para que esto funcione, ¿no? Por último, quiero nada más compartir rápidamente esta diapositiva con ustedes. Si les interesaría conocer más, como ustedes saben, nosotros tenemos y ofrecemos continuamente una certificación internacional en Change Management. Tenemos varias fechas de hoy a abril que estamos compartiendo aquí con ustedes: Ciudad de México, Monterrey, San José, Costa Rica, Madrid, España, Santiago de Chile, Montevideo, Uruguay. Entonces, no dejen de participar en estas certificaciones. De verdad son experiencias muy enriquecedoras que les van a dar muchos elementos para ser más exitosos en su trabajo, ¿no? Y pues muy bien, ya estamos sobre el tiempo, pero si alguien quisiera dejar alguna pregunta. Arturo, ¿tenemos alguna pregunta que quieres compartir? Hagamos unas 2 o 3 preguntas. Claro, te comparto una de las preguntas que nos llegaron, es ¿qué herramientas se utilizan para medir cada uno de los elementos? Típicamente son cuestionarios
Nosotros contamos con una herramienta que se llama ADKAR Dashboard, que nos permite diseñar cuestionarios y enviarlos y después tabularlos, ¿no? Para identificar el valor de cada uno de los elementos de ADKAR del 1 al 5 para cada persona que conteste ese cuestionario, ¿no? Pero yo diría en general son cuestionarios que se comparten con los grupos impactados, haciendo preguntas específicas de awareness y de desire y de knowledge y de ability, y que típicamente el tipo de pregunta que se hace pues tiene que ver con la fase del proyecto en la que estamos. Muchas gracias. Tenemos otra. ¿Cómo mides el éxito de la implementación si el usuario no responde encuestas, evita los focus groups? Pues ahí claramente tenemos un tema de conciencia y de deseo, ¿no? Si la gente no participa en las encuestas, si evita los focus groups, es que no está entendiendo probablemente el porqué del cambio y por ende tampoco está tomando su decisión, su compromiso de participar. Entonces yo ahí me replantearía qué actividades tenemos que hacer para incrementar la conciencia de los grupos impactados sobre la importancia del cambio para involucrarlos, ¿no? El desafío siempre aquí, y ustedes lo saben muy, muy bien, es que el cambio es un ejercicio de voluntad individual. Nadie puede obligar a otro a cambiar. Entonces, sí podemos invitarlo, ¿no? A que decida cambiar, pero para eso necesitamos ayudarlo a tomar conciencia del porqué del cambio. Y si quieres la última pregunta, Arturo, ya nos despedimos. Sí. Bueno, como última pregunta, ¿cómo romper la verticalidad en la toma de decisiones en una empresa que está consciente en la importancia del cambio, pero se resiste a romper esta práctica? Sí, esa es muy buena pregunta. Y es que las culturas organizacionales, ¿no? Así como dicen que la cultura se come la estrategia, la cultura se desayuna el cambio, ¿no? Entonces, las culturas que son muy jerárquicas, les cuesta mucho trabajo migrar hacia modelos más colaborativos y más democráticos, vamos a decirlos así, de cambio, que impulsan claramente mayor adopción y uso. Y yo creo que a veces, sobre todo los líderes seniors, se resisten porque no acaban de entender bien el valor de gestión de cambio desde la perspectiva de retorno de inversión de los proyectos. Entonces yo realmente lo que haría trataría de organizar una charla con los líderes senior para hacerlos conscientes del valor que tiene la adopción y uso para el éxito de los proyectos y por ende la realización del retorno de inversión de los mismos, ¿no? Perfecto. Muchas Pues gracias, muy bien, Roberto, por tu ya tiempo, nos, por habernos compartido todos estos interesantes datos acerca del último estudio del modelo ADKAR. Agradecemos a todos los participantes por su presencia, por su atención. Todavía tenemos muchas más preguntas, las cuales las vamos a procurar responder todas a través de nuestros correos. Y pues bueno, que tengan un excelente día o tarde, dependiendo del lugar en el que nos estén contactando. Y nuevamente, muchas gracias por todo, Roberto. Sí, no, gracias a ti, Arturo, y gracias a todos por participar. Les deseo mucho éxito y seguimos en contacto. Que estén muy, muy bien. Hasta luego. Hasta luego a todos, que tengan un excelente día.